Estimados aprendices, muy buenas tardes. No, el día de hoy vamos a ver la unidad número uno correspondiente a arquitectura de computadores. Bueno, la arquitectura de computadores es todo lo que trata acerca de cómo está compuesto y cómo está construido un computador. O sea, su arquitectura se refiere cómo está diseñado su disco duro, cómo está diseñado su microprocesador, sus buses de datos, etcétera, su apariencia externa, etcétera, etcétera. Bueno, pero antes de analizar todo eso en sesiones posteriores, que lo veremos más adelante, vamos primero a analizar una breve introducción o historia de lo que es pues digamos como el nacimiento de los computadores. Resulta que los computadores, pues no digamos estrictamente que son computadores desde hace más de miles de años, no lo digamos estrictamente, pero fueron sus inicios, sus precursores para la computación moderna. Entonces, vamos a ir analizando. Entonces, lo que estábamos diciendo, la arquitectura de un computador, lo que decimos es la apariencia funcional que presenta a sus usuarios. De manera visible, pero también en la programación. ¿Correcto? O sea, no es solamente lo que usted puede ver y palpar, sino también la estructura, cómo está diseñado, que le permite poder hacer programas. Pero como les digo, eso lo veremos en otras sesiones. Bueno, entonces, digamos que uno de los primeros, digamos como inicios de cálculos, precursores de computadores, podríamos decir que es el abaco. El abaco, como podemos analizar y podemos ver, eso tiene aproximadamente unos 5.000 años. En estos 5.000 años, hace aproximadamente unos 5.000 años, pues el abaco era simplemente un dispositivo que le permitía a las personas poder contar, hacer cuentas, pues digamos en unidades, en sistemas decimales, etcétera. Entonces, digamos que esto pues ya podía ser algo pues ya, no digamos estrictamente un computador, porque pues no, estrictamente no lo es, pero ya era como los inicios, ¿no? ¿Listo? Como los inicios. Es como que yo les podría decir el carro pues moderno es del siglo XX, ¿no? Que se podría decir que nació con los modelos de Ford, Henry Ford, Chevrolet, bueno. Pero en realidad el precursor del vehículo podríamos decir que viene de miles de años atrás con la rueda. Porque pues digamos que la rueda no era el vehículo, por supuesto que no, pero fue el inicio, porque ya se tuvo que crear una rueda para poder movilizar algo. Y desde ahí empezó, pues podemos decir que podría decirse que empezó el movimiento para el futuro carro. Y eso es un precursor de hace miles de años. Entonces acá podemos decir lo mismo. El abaco no es estrictamente un computador, pero fueron los inicios a futuro para la computación. Como podemos observar, el abaco, digamos que era como lo más antiguo, pues para el inicio de la computación. Pero luego vino algo un poco más moderno después de eso. Vino algo un poco más moderno que es el mecanismo de antisisera. El mecanismo de antisisera fue un sistema a base de engranajes que se encontró hace un poco más de 100 años en la isla de Antisisera, en el Mediterráneo. Resulta, estimados aprendices, que esto pues consistía en una serie de engranajes. Lo encontraron hace un poco más de 100 años, estaba como partido en 3 partes. Esto era una serie de engranajes, pues unidos
y servían para hacer cálculos de astronomía, pero cálculos, digamos, ya muy avanzados. Entonces, estos cálculos de astronomía eran cálculos, como les vengo diciendo ya, cálculos muy avanzados que se hacían con este dispositivo a base de engranajes. Lo encontraron en un naufragio en la isla de Antisicera, en un naufragio griego. Esto viene datado o fechado aproximadamente del año 100, entre el año 100 y el año 150 antes de Cristo. Imaginen ustedes, estimados aprendices, que ya los griegos pues ya venían trabajando con esto. Imaginen ustedes, ya los griegos venían trabajando con esto. O sea que esto ya es un avance, algo ya, digamos, de la era antigua muy avanzado para la computación. Pues como un precursor, obviamente. Aquí vemos la ubicación de la isla de Antisicera. Esta es la ubicación de la isla de Antisicera, donde fue encontrado. Eso es por los lados del mar Mediterráneo, Italia, todo eso. Esto lo reconstruyeron con el tiempo para más o menos, poder determinar cómo era aproximadamente, ¿no? Más o menos poder determinar cómo era aproximadamente. Y así era aproximadamente como estaba construido. Entonces, eso era una serie de engranajes que le servían para hacer cálculos de astronomía. O sea, se podía hacer cálculos de astronomía, rotación de los planetas, de la luna, etcétera. O sea que, como les digo, esto era un dispositivo bastante avanzado para su época. Bueno, obviamente esta fue la reconstrucción que hicieron ya de cómo era el dispositivo. Lo encontraron en varias partes, en 3 partes, allá en el naufragio, ¿no? Y con el tiempo han ido encontrando sus otras partes y lo han ido reconstruyendo. ¿Listo? O sea que estos señores, los griegos, ya venían trabajando con esto. Y esto era un instrumento que ellos utilizaban para la medición astronómica. Y lo utilizaban básicamente eran los astrónomos. Se cree que el señor Arquímedes, pues, trabajó con estos dispositivos. Y pues el que encontraron, vuelvo y les repito, en ese naufragio fue entre el año 100 y 150 antes de Cristo. Pero pues ya los griegos venían trabajando con esto. O sea, es lo que está datado de ese dispositivo. Pero yo creo que podría ser más antiguo inclusive. Bueno, muy bien. Entonces miren que los inicios de la computación, desde la antigua época de los griegos, pues ya vienen. Y es algo pues bastante interesante. Imaginen que estos señores ya venían trabajando con esto miles de años atrás. Inclusive venían estos señores trabajando con esto. Entonces, un buen precursor, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, digamos que podríamos decir que por ahora lo primero sería el ábaco, 5.000 años atrás, y luego podría ya un poco más adelante el mecanismo de Antisicera. Y el mecanismo de Antisicera pues hacía mediciones astronómicas. Era utilizado por los griegos y en especial por astrónomos. Bueno, muy bien. Entonces, ese era a grandes rasgos, pues, desde donde viene, digamos, los precursores de la computación. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, luego ya digamos que en la Edad Media, ya se pudo observar la Pascalina. La Pascalina fue propuesta por el matemático Blaise Pascal. Pues imaginen ustedes, estimados aprendices, que este matemático y filósofo
propuso un mecanismo con engranajes para poder obtener operaciones aritméticas y todo esto. Y lo que yo les acabé de hablar a ustedes del mecanismo de antisisera, lo que les acabé de hablar, imaginen que este mecanismo de antisisera ya trabajaba con engranajes. O sea que, pues, imaginen ustedes que este señor Pascal ya en los años 1600 de la era cristiana ya venía proponiendo un sistema de engranajes, apenas lo vino a proponer. Y aquí ya los señores, hace más de 2000 años venían los griegos, estos señores griegos venían trabajando con esto. Inclusive los romanos, cuando a Arquímedes lo asesinaron, pues estos señores, respetaban mucho a Arquímedes, ¿no? Los romanos. Y a él lo asesinaron, entonces, pues ellos se llevaron algunos de estos dispositivos a Roma, muy parecidos. Bueno, muy bien. Entonces, miren, observen ustedes, estimados aprendices, que se está hablando de la pascalina del señor Blaise Pascal en los años 1600, con engranajes. Y ya se venía con el mecanismo de antisisera trabajando esto. Observen que aquí se pueden ver, de pronto no sé si en esta fotografía se puede ver ahí, esto fue lo que recogieron del naufragio, mírenlo. Y miren que se puede ver algo, ¿no? Algo del mecanismo. Bueno, muy bien, estimados aprendices. Entonces miren que ya la computación viene de mucho más atrás. Inclusive en la Biblioteca de Alejandría, pues la destruyeron, la quemaron, y en la Biblioteca de Alejandría ya se hablaba de cómo se construyeron las pirámides de Egipto, que hoy en día pues su construcción ha elevado muchos debates, ¿no? Sobre cómo fueron construidas. Inclusive con maquinaria moderna hoy en día no podrían haber movido muchos bloques de piedra que pesan toneladas. Y ahí en la Biblioteca de Alejandría ya se explicaba cómo se construyeron estas pirámides, se explicaba ya cómo se había medido el diámetro de la Tierra, y el diámetro de la Tierra también se vino a medir ya en la época medieval ya. Entonces imaginen ustedes que con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría se tuvo un retroceso enorme, digamos que en la evolución, pues no digamos que en la evolución, pues sí, en la evolución pues o en conocimiento del hombre. O sea, imagínense, tuvo un retraso de miles de años, porque en esta biblioteca todo esto estaba ya, pues digamos, bien documentado. Bueno, muy bien. Bueno, ya en los años 1792, ya observen, vino la máquina analítica. Miren que se avanzó en el estado del hardware. Este ya hacía cálculos matemáticos con tablas y todo. Pero entonces del señor Charles Babbage en 1792. Entonces imaginen ustedes, estimados aprendices, que aquí también ya se ven los engranajes. O sea que podríamos decir que todo esto ya se trabajaba en la antigüedad, y estos fueron precursores de la computación. Luego vinieron las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas derivó su origen fue de los telares con los que se hacen pues o se tejen telas y bueno, todo este tipo pues de telas que se fabrican con telares, y resulta que eso trabaja con unas perforaciones. Pues bien, como se puede observar acá en el lado derecho, ahí se ven unas tarjetas perforadas. Esas tarjetas perforadas se colocaban en secuencia, y esas tarjetas perforadas le permitían pues poder hacer cálculos, ¿no? Cálculos
con una máquina. Esto digamos que ya fue un gran avance hacia la computación, porque ya se podría decir que vino a trabajarse algo que era como el sistema binario, porque los computadores o la arquitectura computacional de un microprocesador está hecho es a base de sistemas binarios. Y estos sistemas binarios, pues imagine que si estos son tarjetas perforadas con agujeros, pues simplemente una perforación se podría tomar como un 1 y una no perforación como un 0. Entonces ya aquí vinieron a trabajarse ya sistemas binarios con la primer tarjeta perforada del francés José Marie. Imaginen, en 1752. ¿Listo? Bueno. Entonces, imaginen que ya después de esto, ya se vino a hacer un salto, porque ya en 1843 la señora Lady Augusta sugirió que con esas tarjetas perforadas ya se podría hacer ciertas operaciones y se podría decir que ella fue la primer programadora, pues en la era, digamos, moderna, ¿no? En la era pues ya de los años 1843. Aunque vuelvo y les repito, estimados aprendices, pues yo, pues como podemos ver, pues eso se podría considerar oficialmente a ella, pero como podemos darnos cuenta desde hace ya miles de años atrás, con los engranajes los griegos venían trabajando con esto. Bueno, entonces ella fue, digamos, la precursora en programación para crear los computadores modernos, el Mark I, el EVA, el ENIAC, el UNIVAC. Bueno, todos estos computadores, el VAR, el EVA, el UNIVAC 1, el ENIAC, resulta que estos computadores fueron creados ya en los años, en la década de los 40 del siglo XX. En la década de los 40. Desafortunadamente, estimados aprendices, las guerras, pues son las que han traído, digamos, desarrollos al hombre. Y esto pues es muy desafortunado que a través de las guerras es que se obtengan desarrollos. Por ejemplo, el ENIAC, que se construyó en 1947. Bueno, y todos estos computadores se hacían era para realizar cálculos de balística, ¿no? De proyectiles, tiros parabólicos con proyectiles y todas estas cuestiones. Entonces imagine que desafortunadamente el desarrollo del hombre también ha estado ligado a las guerras. Y pues suena muy desafortunado que así sea, ¿no? Porque pues, en otras palabras, siempre que hay guerra, pues obviamente pues sabemos que eso es destrucción y muerte. Pero digamos que dentro de lo malo, pues deja desarrollo al hombre. Por ejemplo, el computador podríamos decir que es un desarrollo moderno de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de esa manera, pues el desarrollo ya moderno del computador, pero no es el único. Por ejemplo, los GPS es un desarrollo militar, el internet es un desarrollo militar, las redes son un desarrollo militar, los satélites son un desarrollo militar, o sea, pues como todos sabemos, en los años 50 la antigua Unión Soviética puso el primer satélite en órbita, ¿no? ¿Y para qué hacía eso? Pues para poder espiar, ver cómo espiaba a Estados Unidos desde la estratosfera, desde lo más alto pues del planeta. Entonces puso el primer satélite, o sea, esto eran desarrollos militares. Pero pues resulta que, pues con estos desarrollos militares, lo que yo les decía, pues se trae desarrollo pues para la humanidad. Y es desafortunado que así sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, cuando ocurren las guerras, la guerra del Golfo, que fue la última, no, digamos la última no, sino las guerras por allá en el Oriente, en el Medio Oriente, la guerra del Golfo, y toda esta serie de guerras,
Pues cuando ocurren estas guerras, el Congreso de los Estados Unidos para, destina presupuesto para poder hacer estos desarrollos militares. Entonces, pero les pone una condición a los militares, les dice, bueno, aquí les damos presupuesto para su guerra, pero la condición es que en un plazo de entre 10 y 20 años, todos estos desarrollos deben quedar de uso civil. Esa es digamos, pues, lo que ocurre y, pues, en cierta forma, pues, ayuda a que la humanidad, pues, digamos, evolucione. Entonces, pues, esta es la forma en que utilizan esa plata que se invierte en guerra para que también en cierta forma traiga beneficio a la humanidad. Vuelvo y repito, no debería ser así, pero pues es la forma en que se hace, ¿no? Por ejemplo, y mire que ya lo vemos, por ejemplo, los GPS, hoy en día todo mundo o la mayoría de personas sabe que es un GPS y se utilizan en los celulares, por ejemplo, en sistemas de rastreo de vehículos, pero es un desarrollo militar. Entonces, cuando crearon los GPS con satélites y todo, dieron presupuesto para eso, la condición fue esa, que en un tiempo más adelante ya pudiera quedar de uso civil. Lo mismo el computador, mire, entonces aquí viene lo mismo con los computadores. Por ejemplo, el ENIAC se construyó en 1947 en la Universidad de Pensilvania y esa es la primera calculadora electrónica. Eso ocupaba todo un sótano en la Universidad de Pensilvania y eso pues tenían que refrigerarlo y eso se programaba en base a tomando cables, metiendo cables en una parte, sacándolos de otra parte, se hacían las programaciones. Tenía más de 18.000 tubos, consumía 200 kilovatios de energía. Eso es un consumo pues impresionante. ¿Listo? Y hacía 5.000 operaciones aritméticas por segundo. Vino la Mark I. La Mark I. Entonces, ese fue ya un ordenador electromecánico, mírenlo, construido en Harvard. Observen, electromecánico ya significa con engranajes. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Esto ya viene de mucho más atrás. Entonces, él utilizaba señales electromagnéticas para mover sus partes mecánicas y hacía cálculos entre 3 y 5 segundos aproximadamente. Hacía cálculos complejos de ecuaciones de movimiento parabólico de proyectiles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto fue ya en el año 1944, el Harvard Mark I. Y el ENIAC fue en el año 1947. Luego viene el EVAT. El EVAT traía tubos. Observen ahí la foto. Eran tubos al vacío o bulbos que se llamaban. Entonces, trabajaban con esos bulbos con señales eléctricas. ¿Listo? Entonces, esto ya se trabajó también en base a que con esos bulbos, que eran unos tubos de vidrio, eran los que se utilizaban eso estaba recubierto de mercurio y esos eran los que se utilizaban para poder hacer, digamos, los cálculos y la programación de EVAT. Luego viene el Univac 1. ¿Listo? Fue, digamos que una primer computadora automática universal y fue diseñada en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, fue diseñada también en Estados Unidos y también está en la Universidad de Harvard. Se donó al final. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que estos son ya los precursores, digamos, un poco más modernos de la computación. Miren. Son los precursores un poco más modernos de la computación, la Mark I, el EVAT, el Univac y el ENIAC, entre los años 40 y 50 del siglo XX. Fueron creadas estas computadoras. Digamos que fueron los inicios de la computación moderna. ¿Listo?
Muy bien. Pero resulta que estas computadoras, pues, por ejemplo, el ENIAC ocupaba bastante espacio, ocupaba todo un sótano. Ya el Mark I, el Unidad ya ocupaba menos espacio. El EVA también ocupaba un poco de espacio. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, resulta que estos computadores que yo les estos computadores de los años 40 y 50 del siglo XX, pues ya le permitieron al hombre, digamos, poder facilitar las tareas científicas de muchas personas, ¿no? Poder realizar, porque pues, por ejemplo, hacer cálculos científicos de trayectorias de parabólicas, hacer cálculos de fusión nuclear para generación de energía atómica, para los submarinos, para generación de energía eléctrica a base de energía atómica. Se utilizaban todos estos computadores para ayudarle a los científicos a hacer esos cálculos, que esos cálculos pues son bastante largos y complejos. Bueno, muy bien. Entonces ya viene algo que se llama la primera generación. Entonces, ya vienen las computadoras construidas con electrónica de válvulas y se programaban en lenguaje de máquina. Ojo acá, resulta que en 1947, los señores Bardeen, Brattain y Shockley en 1947 crearon el primer transistor. O sea, en 1947 se podría decir que crearon el primer transistor y ahí nació la era moderna de la electrónica. Y con la era moderna de la electrónica, pues está sujeto a la computación, viene amarrada desde ahí, porque no solamente los computadores, todos los dispositivos, se podría decir que nacieron ahí. Es su origen, pues, con la creación del primer transistor. El primer transistor fue el que dio origen a la era moderna de la electrónica. Y eso fue en los años 1947, los señores Bardeen, Brattain y Shockley. Ellos trabajaban para los laboratorios Bell Telephonics, o sea, telecomunicaciones o telefonía de Bell, y ellos allá crearon el primer transistor. Hoy en día un transistor, pues, es algo, pues, que se utiliza mucho en electrónica de consumo, ¿no? Pues en computadores digamos que sí, también. Lo que pasa es que ya están discretos. ¿Qué significa discretos? Pues ya no se observan a simple vista, pero están incluidos ahí de una manera pues, pero como les decía, en las próximas sesiones vamos a mirar eso con más detalle. Bueno, muy bien. Entonces, estos tres caballeros fueron los precursores. Estos tres señores fueron los precursores de la electrónica moderna y por ende de la computación moderna o de los computadores modernos. Entonces, aquí viene ya la primera generación, mire, 1946-1958. Entonces, ya estaban construidas con válvulas las primeras computadoras y se programaban en lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es un lenguaje de ceros y unos, que yo les decía ahora, binario. Ya viene la segunda generación, de 1958 a 1964. Estas ya no vienen con válvulas de vacío, sino con transistores. Ojo con esto, mire, lo que yo les estaba diciendo. Ya los transistores, pues obviamente, digamos que cuando salió la primera generación, apenas los transistores estaban naciendo. Y ya los transistores ya se vinieron a aplicar para la segunda generación. ¿Listo? Entonces, obviamente, estos transistores, cuando hablamos de la época moderna de la electrónica,
Entonces, esto le permitió miniaturizar los computadores. Ojo con eso, o sea, a medida, ese es el gran reto que siempre tiene el hombre, ¿no? En cada generación. Cada generación lo que se busca es que se miniaturice en tamaño o en hardware los computadores. Pero, o sea, deben crecer, en cuanto a su rapidez, en cuanto a su capacidad de cálculos, debe crecer. O sea, estoy hablando de los computadores. Debe crecer en cuanto a sus mejoras. Pero en cuanto a su tamaño, tiene que disminuir. ¿Listo? Entonces, así es como vienen entonces estas generaciones. Ya luego viene la tercera generación, que son las computadoras desde 1964 al 71, son las computadoras que empiezan a utilizar circuitos integrados. Ojo con eso, los circuitos integrados ya son, a ver, o sea, los circuitos integrados, ya lo que yo les estaba diciendo, ya ahí vienen ya los transistores, ya vienen miniaturizados dentro, de una pastilla de silicio. Entonces, miren, estos son los circuitos integrados. ¿Listo? Entonces, miren que a finales de los años 60 apareció el circuito integrado. O sea que este circuito integrados que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, aquí hacia el centro, este que está grande, este integrado grande que se ve hacia el centro es un microprocesador. Y estos otros pequeñitos que están a los lados, son compuertas, digamos, compuertas lógicas. Y todo esto está miniaturizado con transistores internamente. Entonces, imaginen ustedes que esto fue lo que permitió hacer la reducción a grandes escalas. Entonces mire, por eso es que vienen los LSI, larga escala de integración, y VLSI, muy larga escala de integración. Entonces mire lo que dice, con varios miles de transistores interconectados sobre un único sustrato de silicio. ¿Qué significa eso que acabamos de ver aquí? Que estos integrados, sean microprocesadores o compuertas, internamente traen miles y miles de transistores. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que yo les decía, el nacimiento del transistor trajo origen a la era moderna de la electrónica. Y acá ya se utilizaban, en circuitos integrados. Entonces, miren, los circuitos integrados han hecho posible ya que se produzcan microprocesadores. ¿Listo? ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa fue ya la era moderna de las computadoras de los años, la tercera generación, de los años 64 al 71. Ya de la cuarta generación, del 71 al 82, se caracteriza por lo que ya les venía diciendo, porque pues ya esta alta escala de integración empezó a crecer. Entonces se podría decir, estimados aprendices, que desde la tercera generación en adelante, la característica principal es la alta escala de integración con los transistores. O sea que estos computadores fueron creciendo en procesos, en cálculos, pero fueron disminuyendo en cuanto a tamaño. ¿Listo? Entonces ya eso es lo que caracteriza de la tercera generación en adelante. Es el crecimiento en cuanto a prestaciones,
pero una disminución en cuanto a tamaño. ¿Listo? Entonces, cada vez ese es el reto del hombre, hacerlo más y más pequeño. Pero pues, eso es un reto, ¿no? O sea, eso no es que hagámoslo más pequeño y metamos pues millones de transistores y ¡zas! Listo, no. Tienen que lidiar con problemas de calentamiento, de frecuencia. Entonces, no es tan fácil, es todo un reto. La quinta generación, pues, son ya computadoras basadas en inteligencia artificial y multimedia. Lo mismo, esa inteligencia artificial ya son algoritmos que se pueden implementar más fácilmente en microprocesadores que están hechos con transistores integrados. La sexta generación, pues ya miren, vean, ya son medios magnéticos, cámaras de video que se pueden utilizar en estos computadores. Muy bien. Entonces esa es la sexta generación que viene desde 1990 hasta la fecha. Y hasta llegar hoy en día a lo que conocemos nosotros. Hoy en día nosotros conocemos los portátiles. Los portátiles ya son más pequeños en comparación a los primeros computadores. Ya vienen inclusive los celulares, que hoy en día pues manejamos muchas personas, pues digamos que son pequeños computadores, pero de grandes prestaciones. O sea, esos son computadores y están muy reducidos. Aquí los discos duros también vienen como por medio magnético o también están hechos a base de integrados. ¿Listo? Muy bien. Entonces digamos que la historia de los microprocesadores viene de los años 70, cuando Intel sacó el primer microprocesador, el 4004, y empezó, digamos, la competencia entre Intel, Motorola, IBM, toda esta serie de casas, pues, matrices, empezaron con esto. Inclusive ya en los años, cuando ya empezaron estos microprocesadores a evolucionar, empezaron a evolucionar en cuanto a tamaño. Los primeros microprocesadores eran de 4 bits. ¿Qué significa 4 bits? Pues que sus buses internos del microprocesador manejaban los 4 bits para los operandos y tenían a ver, hablemos que un bit primero. Un bit es la mínima unidad de almacenamiento y en esa mínima unidad de almacenamiento, que puede ser un 1 o un 0, es un bit. Entonces estos primeros microprocesadores de 4 bits tenían 4 espacios, digamos, de memoria, donde se podían trabajar unos y ceros. Y tenían entonces sus buses, o sea, su unidad lógico-aritmética, su acumulador. El acumulador era donde se hacen las operaciones. Entonces su acumulador contiene 4 bits para las operaciones lógico-aritméticas. Ya luego estos eran, por ejemplo, el 8004, 8080, 4004. Ya vinieron los 8080 que eran de 8 bits. ¿Listo? Etcétera. Entonces en 1978 se lanzó el 8086, que era de 16 bits. ¿Listo? Y direccionado a 1 mega de memoria, 20 hilos en el bus de direcciones. Usted se preguntará, ay, ¿cómo así que 20 hilos? Pues eso es una ecuación. 20 hilos son 20 espacios de memoria, o sea, 20 bits. Y con esos 20 hilos, si usted coge y hace la operación, o sea, usted coge el 2 y lo eleva a la 20, 2 y lo eleva a la 20 y le da ese valor, le da 1.048.576 posiciones que se pueden direccionar de memoria. O sea que por eso es que se dice 1 mega,
Un mega no es un mega es 1.048.576. ¿De dónde se obtiene ese número? De coger el 2 y elevarlo a la potencia de 20. ¿Listo? Se trabajaba con un reloj de 4.77 MHz. ¿Listo? Y se integraban pues en la pastilla. O sea, al principio eran un poco lentos, pero esos fueron los nacimientos. Ya estos eran de 16 bits. ¿Qué significa 16 bits? Que podían hacer operaciones en su acumulador de 16 bits, pero tenía 4 bits más para ayudarle a que cambiara de bancos de memoria. Por eso es que ya es de 20 hilos, ¿correcto? Luego ya en los 80, más concretamente en los años 85, 86, nacieron el 8386 y el 8486. Estos fueron los primeros procesadores de Intel de 32 bits. ¿Listo? Entonces, ya en los 80 empezó la gran competencia por los procesadores que sacaban estas casas matrices. Ya en Silicon Valley empezaron pues los señores que pues todos, eso se ha escuchado mucho, ya en Silicon Valley estos señores del Silicon Valley empezaron a trabajar con estas computadoras. Y pues esa es la historia pues que ya se conoce, ¿no? Del Silicon Valley, pues que fueron unos estudiantes pues que querían hacer plata. Entonces empezaron a producir computadoras con estos microprocesadores. Bueno, muy bien. Observen que ya las velocidades mejoraron. Miren que acá en estos procesadores estamos hablando de 3.72 GHz, por ejemplo. ¿Listo? Ya aumentaron a 64 bits y aumentó la velocidad a 3.72 GHz en comparación con 4.77 MHz de por lo menos 10 años atrás. Bueno, muy bien. ¿Correcto? Entonces ya vino la generación de los Pentium. Pentium 4, los Pentium 5, etc. ¿Listo? Muy bien. Eso fue con las casas matrices de Bell, las casas matrices de Bell, y luego empezaron pues ya los de Hewlett Packard a asociarse. Luego vinieron el competidor por excelencia de Intel fue Motorola, que también empezó a sacar y fue muy famoso con el 6800 y el 68000. Y esto eran una arquitectura pues digamos un poco más revolucionaria, que eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones cuando llevamos un poco más detenidamente las arquitecturas. Estas arquitecturas fueron ya un poco más revolucionarias y eran, digamos, incompatibles con los de Intel, por ejemplo. Pero entonces ellos ya sacaron el famoso 6800 y el 68000 de Motorola. Esto fue ya en los años 79, 80, ¿no? Los señores de Motorola empezaron a competir fuertemente y hoy en día la Motorola pues no solamente hace, pues sí hace microprocesadores y todo eso, pero se ha dedicado más que todo a las telecomunicaciones, a hacer microprocesadores para telecomunicaciones, para equipos de comunicación, para celulares, radios, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Correcto? Entonces, ya en 1989 el 6804 de la Motorola incluía un coprocesador matemático. Ojo, ¿qué significa un coprocesador matemático? Un coprocesador matemático significa otro microprocesador aparte del microprocesador que se utiliza exclusivamente para hacer operaciones matemáticas o aritméticas. ¿Listo? Bueno, entonces ya con el tiempo estas empresas empezaron a aliar con otras. Lo que yo les decía ahora, mire que IBM
saco un procesador RISC, pero esos son arquitecturas especiales que en la próxima sesión yo les voy a hablar. Pero no es solamente la RISC, viene la Harvard, la Newman, bueno, mucho tipo de arquitecturas. ¿Listo? Entonces miren que estas empresas ya con el tiempo se han ido fusionando. ¿Para qué? Para poderse sostener. Porque, pues, ustedes saben que en el mercado, pues, las alianzas estratégicas son las que le permiten a un competidor poderse sostener. ¿Listo? Las alianzas estratégicas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ya por acá, pues, digamos que estos computadores analógicos fueron unos que se construían en base, pues, a circuitos físicos, en base a tubos, transistores, pues, al inicio, ¿no? Pero, pues, eran análogos, no son digitales como los de los circuitos integrados que estamos aquí. Estos se consideran digitales. Y estos análogos porque trabajaban inicialmente con los primeros transistores y resistencias, pero no estaban integrados en pastillas de silicio como los digitales. Entonces esa es la gran diferencia. Estos son los digitales que están integrados todos sus transistores en pastillas de silicio, mientras que los análogos no están integrados en pastillas de silicio. Obviamente estos ya hacen parte de museos, ya hacen parte de la historia, ya no se utilizan. Entonces, estos son los computadores digitales que les acabé de decir, utilizan integrados y ya esos integrados pues son los que están en una alta escala de integración, o sea, tienen millones de transistores dentro de una pastilla de silicio. Entonces ya vienen los tamaños de acuerdo a eso. Entonces ya esas máquinas digitales se pueden clasificar en supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras. Entonces, las supercomputadoras, pues esas son las utilizadas por científicos y por universidades para poder hacer grandes cálculos científicos, ¿no? Que son pues esos cálculos científicos, pues hacerlos una persona pues es muy tedioso y no terminaría nunca porque son estas computadoras, usted las pone a hacer esos cálculos, imagine que son computadoras muy modernas y usted las pone a hacer esos cálculos y eso se puede echar días haciendo esos cálculos, pero no es porque sean lentas, no, es porque esos cálculos son bastante complejos. Y no es que es un cálculo tras otro cálculo, tras otro cálculo, tras otro cálculo. Y el problema es que estas computadoras no se pueden quedar sin memoria, o sea, porque van realizando los cálculos, pero tienen que ir reservando espacio de memoria porque si no, entonces se coparían inmediatamente y ahí pararían. Se utilizan para el genoma humano, el ADN, todas esas cuestiones, pronosticar el tiempo y modelar la fisión nuclear. Entonces miren que es para usos científicos. Vienen luego las macrocomputadoras. Entonces estas macrocomputadoras, pues también las utilizan organizaciones, universidades, pero más que todo es para cálculos o tareas muy específicas que requieren solamente utilizar para una tarea específica, pero muy importante. ¿Listo? Entonces, para eso es que utilizan estas macrocomputadoras. Las minicomputadoras, pues ya son pequeñas. ¿Listo? Entonces se pueden utilizar para también cálculos, pero, o sea, en realidad todas estas computadoras, sean la super, la macro y la mini, se utilizan para cálculos, pero cada una viene especificada para algo muy, muy específico. Esta es para varios usuarios, pero no hace tareas tan complejas como la supercomputadora, por ejemplo. Pero tiene capacidad también de, digamos, en un rango medio de poder hacer operaciones complejas. Y ya vienen los microcomputadores, los computadores personales, son de bajo costo,
y, y estos pues le han permitido pues ya al hombre tener pues el desarrollo. Hoy en día los computadores son de uso cotidiano para todas las personas. O sea, a qué me refiero con esto? Que cualquier persona hoy en día puede acceder pues por un computador. O sea, eh, me refiero a que puede irlo a comprar si desea, es de fácil adquisición. En los primeros días los computadores eran costosos, hoy en día son asequibles. Entonces ya se ha derivado lo que yo les decía. Ya digamos que los computadores de mano son los handheld, las notebook, las agendas personales, los celulares, los portátiles, los asistentes personales, el famoso computador de torre, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Eh, digamos, la historia de la computación, estimados aprendices. Esta es la historia de la computación. Bueno, ya el instructor les informará cuál es la actividad que hay. Siempre después de cada unidad de estas, la actividad ya queda disponible. Ya les informará cuál es la actividad que hay y esa actividad cómo la pueden hacer mediante la plataforma. Estimados aprendices, fue un placer haber estado con ustedes en esta primera unidad y nos vemos en otra segunda unidad. Que tengan muy buen resto de día y que el Señor los bendiga.